Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Desiree Moya Montiel y yo voy a hablarles sobre el espectro de hidrocefalia ligada al cromosoma X. Este también es conocido como el síndrome de Vickers-Adams y se va a caracterizar por la presencia de estenosis del acueducto de Silvio en hasta un 70% de los casos, la dilatación de los ventrículos laterales con retraso mental severo y hasta en 50% de los casos se relaciona con la aducción del pulgar y la paraplegia espástica o incluso la cuadraplegia espástica. Como antecedentes de este padecimiento, tenemos que en 1949 y 1962 fue descrita por Vickers y Adams. Más tarde, Edwards realizó un reporte en 4 familias, donde 29 individuos de estas 4 familias aparecían afectados por este padecimiento. Durante el año de 1982, Renier y colaboradores propusieron el término de hidrocefalia congénita ligada al cromosoma X, que es el término que actualmente está vigente. En 1990, Williams y colaboradores localizaron el gen responsable en el brazo largo del cromosoma 28. Y finalmente, en 1992, Rosenthal y colaboradores encontraron la mutación en el gen L1CAM. La epidemiología de este padecimiento es que de todas las hidrocefalias congénitas, el 2 al 5% son ligadas al cromosoma X. La tasa de recurrencia en varones va a ser del 50% y la incidencia en varones es 1 por cada 30,000 nacimientos. Las anormalidades que estos pacientes presentan durante la etapa perinatal va a haber los pulgares aductos, que suelen ser el primer signo de esta condición. Esto es posible para nosotros verlos a través del ultrasonido transvaginal, donde puede detectarse a partir de la semana de gestación 12 a la 16. También con el ultrasonido transvaginal es posible que veamos si hay dilatación de los ventrículos laterales. Esto va a ser variable según la edad gestacional, pero lo podemos encontrar aproximadamente entre la semana 16 y la semana 20 de gestación. Hasta en 70% de los casos se refiere que haya presencia de estenosis del acueducto de Silvio y no es una causa, pero sí se ha considerado como una consecuencia. Entonces hay pacientes que padecen la estenosis del acueducto de Silvio de forma congénita y ellos presentan hidrocefalia al nacer o incluso 2 a 3 meses después de su nacimiento. Estas imágenes que vemos son 2 ultrasonidos del mismo paciente. La imagen 1A nos permite observar la dilatación ventricular y la imagen 1B nos permite observar la aducción del pulgar. Ambos son ultrasonidos obstétricos. El desarrollo cognitivo-motor en estos pacientes durante el crecimiento lo vamos a ver con retraso mental, que es generalmente grave, con paraplegia o cuadraplegia espástica, además de que incluso podemos encontrar afasia en algunos casos. Las anormalidades craneofaciales de estos pacientes van a ser la prominencia frontal, la separación de las suturas, la desproporción del cráneo y la cara, y un aumento de la circunferencia cefálica. Incluso en la exploración física podemos llegar a encontrar transiluminación. Las anormalidades del sistema nervioso central vamos a tener principalmente la dilatación de los ventrículos laterales. De todas maneras, podemos encontrar estenosis del acueducto de Silvio y podemos también tener defectos del cuerpo calloso y del tallo cerebral, aunque estos últimos son datos que pueden presentarse con mucha variación. En esta diapositiva vemos 2 resonancias magnéticas del mismo paciente, una de corte coronal y una de corte sagital. En estas vamos a ver una ventriculomegalia bilateral grave. El parénquima subyacente se ve severamente adelgazado, estirado, y esto es a causa del agrandamiento ventricular. Este paciente tiene un mal pronóstico y además de tener hipoplasia de tallo cerebral. Las anormalidades oculares que presentan estos pacientes suele haber nistagmo, estrabismo, movimiento rotatorio, ptosis palpebral
y el signo del sol naciente, que va a ser una desviación de los glóbulos oculares hacia abajo. Esto suele suceder por una retracción de los párpados superiores. Las anormalidades musculoesqueléticas que presentan estos pacientes van a ser principalmente los pulgares aductos, la paraplegia o la cuadraplegia espástica, lo que causa anormalidades en la marcha. Estas imágenes son ambas del mismo paciente masculino de alrededor de 13 años de edad. En la primera imagen, en la imagen de las manos de este paciente, podemos ver que presenta contracción muscular y en la mano del lado izquierdo vemos la aducción del pulgar muy marcada. En la segunda imagen podemos ver sus extremidades inferiores con espasticidad. Antes de hablar de la etiología y aspectos genéticos, es importante decir que este padecimiento empieza su desarrollo desde el periodo gestacional, por lo que es importante un diagnóstico temprano para poder llevar un buen tratamiento o para ejercer un buen consejo genético hacia la madre cuando se sabe que es portadora de esta mutación. Este padecimiento es un padecimiento que a final de cuentas va a ser crónico y que el tratamiento va a ser una intervención, puede llevarse una intervención quirúrgica, pero tiene que estar en una constante vigilancia por los especialistas que se ven involucrados. También el pronóstico que tiene esta enfermedad depende mucho de la severidad de la ventriculomegalia que presenta el paciente, que puede llegar a ser un muy mal pronóstico, que incluso puede considerarse que pueda llegar a la muerte. Hablando ahora sí de la etiología y los aspectos genéticos, en la etiología vamos a tener que está causada por la mutación del gen L1K, que se localiza en el brazo largo del cromosoma X, perdón, del cromosoma 28. Este gen va a codificar para las glucoproteínas transmembrana que pertenecen a las moléculas de adhesión celular de la familia de las inmunoglobulinas. Las funciones a las que se asocia esta molécula va a ser el crecimiento neuronal, la migración neuronal, el desarrollo de la cubierta axonal, la sinaptogénesis, la mielinización y la sobrevida de las células neuronales. Los aspectos genéticos de este padecimiento vamos a tener a un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, donde las mujeres portadoras tienen la probabilidad del 50% de transmitir esta enfermedad a sus descendientes. En el caso de los varones, tienen un 50% de riesgo de estar sanos o enfermos. Cuando una familia cuando en una familia existe más de un varón con historia de hidrocefalia, se debe de considerar este padecimiento. Y es importante que sepamos que una adecuada historia clínica nos va a permitir una sospecha de esta enfermedad. Entonces debemos de tomar en cuenta los antecedentes familiares, las manifestaciones clínicas presentes y también si contamos con neuroimágenes, también tomarlas en cuenta. La identificación de la mutación L1K nos va a hacer posible identificar a la madre portadora, ofrecer un consejo genético, así como también realizar un diagnóstico prenatal durante el primer trimestre de forma precoz. Este es un esquema sobre el patrón recesivo que sigue la herencia de esta mutación, en donde la madre portadora tendría un 50% de probabilidades de que su hijo tuviera el gen L1K mutado, de que el 25% de las probabilidades su hijo sea portador, el 25% de las probabilidades de que su hijo esté afectado y finalmente un 25% de probabilidades de que su hijo no esté afectado. Para el diagnóstico de este padecimiento, tenemos principalmente la biología molecular, con la cual se realiza un análisis de la unión para marcadores en el cromosoma 28, X28 del brazo largo o para el gen L1K. Es posible que este análisis se realice antes de las 20 semanas de gestación, sobre todo si tenemos sospecha a partir
de datos clínicos o datos ultrasonográficos. Sin embargo, este análisis suele ser bastante costoso, por lo cual no se tiene acceso frecuentemente. A lo que nosotros nos interesaría mucho sería el ultrasonido. Los datos ultrasonográficos que podemos encontrar va a ser el pulgar en aducción a partir de la 12 a la 16ª semana de gestación, que es lo que vemos en la imagen inferior. Y en la imagen superior tenemos la dilatación de ventrículos laterales, que podemos ver con el ultrasonido transvaginal a partir de la semana 16 a la semana 20. La resonancia magnética también nos va a permitir el diagnóstico, pero este diagnóstico va a ser el diagnóstico postnatal y nos va a ayudar a delimitar el grado de anormalidades que se asocian al padecimiento, como es la agenesia del cuerpo calloso, las malformaciones de Arnold-Chiari y las alteraciones de la migración neuronal y vasculares. En la imagen que tenemos aquí tenemos una resonancia magnética de corte coronal con dilatación ventricular mayor del lado izquierdo en comparación con el derecho. La tomografía axial computarizada también nos va a ayudar a delimitar el grado de ventriculomegalia y las anormalidades asociadas a este padecimiento. Finalmente, el tratamiento que tenemos sería hacer intervenciones quirúrgicas. La primera sería con la colocación de la válvula de derivación de líquido cefalorraquídeo y también puede hacerse la cirugía para la corrección de los pulgares aductos. Esta cirugía debe ser valorada previamente por el ortopedista a cargo del caso. El seguimiento para este paciente va a ser una estrecha vigilancia y una evaluación neurológica continua con el fin de ver su desarrollo mental. Y también se debe realizar rehabilitación con el objetivo de mejorar el tono muscular y la espasticidad que presenta el paciente. Por mi parte sería todo y esta es la bibliografía la cual consulté para la realización de esta presentación.